Bueno, la pregunta quedó planteada, si ustedes coinciden o no con lo que acaba de decir Mansur de una manera muy contundente, que el ciclo político de Cristina está terminado. Y no lo dice Durán Barba, bueno, Durán Barba no lo hubiera dicho, lo dice un hombre importante del peronismo. ¿Tu opinión? Sí, a ver, Mansur apenas asumió, decidió decirle adiós a Cristina. Y decidió empezar a construir algo desde su lugar por ser una de las provincias que le había ido bien con al peronismo. Indudablemente esto lo se paró antes de las últimas elecciones. Ahora, ¿vos estás de acuerdo o no con lo que dijo Mansur? Yo creo que, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Creo que Cristina con su 30% no tiene un futuro, 30% que ha crecido en estos últimos tiempos, no le permite hoy ser una alternativa de poder en el país. ¿Pablo? A ver, nunca se puede decir contundentemente algo. Sobre es todo la en un país como la Argentina, ¿no? Claro, es, digamos, dentro del peronismo es quien tiene más votos, también se la puede ver así, ¿no? Y por el otro lado, el peronismo no termina, digamos, 2 años y medio después, no termina de vislumbrar siquiera cuál es el candidato. Por supuesto que yo creo que adentro del peronismo hay más interés en dar vuelta esa página, ¿no? Pero en la medida que no aparece el líder, esa expectativa está dando vuelta, ¿no? Y yo creo que un poco por propia vocación de la expresidenta y además senadora, y otro poco también por su situación judicial también lo necesita, ¿no? Que quizás en algún otro momento capaz que daba un paso al costado, Bueno, pero una ahora me proyección parece que está como haciendo exigida. futurología, hay, no llegaría en un balotaje a lograr algo. Yo creo que igual ella por carácter se va a presentar, ¿no? Y bueno, por eso creo que ella agita un poco también el tema de Lula, ¿no? Que se siente una perseguida política y que la cárcel de Lula es equivalente a una potencial prisión que podría enfrentar ella con las causas que tiene abiertas. Y creo que, bueno, ese sería como el modelo, ¿no? La gente pidiendo, casi como otro 17 de octubre, pidiendo que Cristina pueda volver a presentarse. Es complejo, ¿no? Porque al mismo tiempo... Para mí es difícil que termine presa porque tiene los fueros parlamentarios como senadora y el propio peronismo ya ha dicho que no va a desaforarla por una cuestión que tiene que ver con el principio de inocencia y que hasta que no haya sentencia firme, lo ha dicho Pichetto, que tiene sus diferencias históricas con Cristina y de hecho se sacan chispas cada vez que pueden en el Senado. Pero defendió muy bien a Menem, por la causa. Y Menem tiene 2 sentencias. Y 2 sentencias por contrabando de armas de Ecuador y Croacia y todavía la Corte tiene que resolver. Pero a mí lo que yo vislumbro un escenario de 3 fuerzas, 3 grandes fuerzas. El peronismo federal con un grupo de gobernadores más alejado de lo que es el kirchnerismo y donde puede jugar Massa. ¿Con qué candidato? ¿Massa, Urtubey? Massa, Urtubey, Massa no va a ser el candidato del peronismo federal. Massa no va a ser el candidato del peronismo. Claro, bueno, por eso. Hay que con ver el consenso de los gobernadores. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa en la segunda vuelta? Tal vez sí. Digamos, esto que decís de los tercios, ¿no? Con el peronismo federal por un lado y kirchnerismo o algo así, ¿no? En la segunda vuelta, ¿qué pasa? El peronismo siempre se encolumna, ¿no? Sin duda. Bueno, por eso, digo, la disputa está en quién va a ser el que entre al balotaje. Descontamos que Cambiemos va a entrar. Por ahí, si la situación económica está muy mal, entra segundo, pero entra, eventualmente. Entonces, Cambiemos va a estar en el balotaje y hay que ver quién eventualmente... Entonces, este tipo de declaraciones, este enfrentamiento entre un sector más antikirchnerista o anticristinista y el kirchnerismo, me parece que se va a dar. Y el sector, tal vez, de Felipe Solá, que es el que se fue corriendo del masismo, del Frente Renovador y bueno, apuesta a una cuestión más de unidad que parece que queda complicada. Yo creo que Felipe Solá va a esperar a que se discuta el presupuesto, o es al menos lo que planea, para romper el bloque del Frente Renovador junto con 5 o 6 diputados más, entre ellos Facundo Moyano, Fernando Asensio, que es de La Matanza, Arroyo, Cecilia Moró. ¿Para irse a? Para irse al peronismo bonaerense. No, yo diría, creo que no sé si van a estar exactamente con Unidad Ciudadana, pero por lo menos van a estar cerca. Va a estar muy interesante ahí qué pasa con el voto de Ignacio de Mendiguren, que mira con simpatía a esta gente que se corre. Él ya fue reelecto, pero me parece que tiene una gran dificultad con la UIA, que le estaría exigiendo que no vote el presupuesto. Entonces eso le va a traer algún conflicto con Massa. ¿Vos decís que la UIA, la Unión Industrial, le estaría pidiendo a Mendiguren que no vote? Me van a desmentir todos. Pero una parte de la conversación importante... Ya tiraste dos, lo de Massa y esto ahora. Una parte importante de estos días es que la UIA le pide a Mendiguren que no acompañe el presupuesto
Massa yo creo que va a tratar, poniendo condiciones, de colaborar con que el presupuesto salga. Así que ahí hay que mirar con atención a ver qué hace Ignacio de Mendiguren. ¿Y qué partido entonces está jugando la UIA en este momento? Yo creo que la UIA lo que está esperando de nuevo es una vuelta a una política mucho más proteccionista que la actual, más allá del actual precio del dólar, con medidas más compensatorias todavía. Interesante, Federico. Me dejó pensando. ¿Viste? Me dejó pensando. No conozco. Es la relación con el círculo rojo que nunca le ha funcionado a Macri. Que no le bueno, hay que seguir las declaraciones de Mendiguren. Claro. Para ver hasta dónde podría estar cerca de Cambiemos o con una medida tan favorable a Cambiemos. El tema de los cuadernos, por ejemplo, y cómo de alguna manera está tocando muy directamente, yo lo veía a Pescarmón hablando, no lo podía creer, las cosas que decía. ¿Es lo que lleva inquietud al sector empresario en relación con el gobierno? Y a ver, por ejemplo, para el gobierno al principio me parece que fue como la gran noticia, mucha euforia, y eso fue trocando. Bueno, el mismo presidente lo ha reconocido, ¿no? Que es más para problemas le está ocasionando, porque hay desde afuera, para los mercados, para los que invierten, la sensación de asociar el tema de los cuadernos con el tema del Lavallato, ¿no? En Brasil. Pero el Lavallato iba contra el gobierno. Claro, el gobierno del ejercicio, me parece que ahí también se marcó la diferencia, ¿no? Exactamente, ¿no? Que no pero bueno, hay como, digamos, todas las inestabilidades que había ya de mercado, el tema de la sequía, del petróleo, las tasas, de la guerra comercial con China, más todas las inconsistencias del gobierno en materia económica, se agregan los cuadernos. Entonces, digamos, ahora, tormenta perfecta. Qué país curioso, porque venimos diciendo, queremos que vayan los empresarios, y cuando van, no, perjudica la economía. No nos ponemos de acuerdo. Sí, a mí me llama la atención cómo los empresarios pasan a ser víctimas de un sistema corrupto en el cual ellos fueron parte fundamental, digo, porque ¿cómo es? Digo, Pescarmona no podía dejar de pagar. Un tipo que es multimillonario y ni hablemos de Paolo Roca, ni hablemos de empresas de ese tipo. No estamos hablando de un trabajador que pobre necesita parar la olla y entonces, bueno, se ve involucrado en un esquema, la verdad, delictual, fraudulento, lo que sea. Me parece que en ese sentido hay como hay una falta de crítica, si bien obviamente que siempre uno le reclama más al Estado porque son los representantes de los ciudadanos, pero digo, tampoco podemos desconocer que y que también están involucrados, digamos, todo el sector político. Bueno, la corrupción siempre necesita de dos partes, ¿no? O sea, lo mismo que estamos diciendo de Mansur, un kirchnerista de primer nivel que fue el ministro de Salud de Cristina. Hoy, en las antípodas de Cristina o separándose de Cristina, lo que vos estás diciendo los empresarios. Y la misma justicia, la justicia también ha jugado un rol siempre afín a los poderes de turno, y ahí está la incertidumbre en la que vivimos la sociedad. En Argentina todo es por ahora. Y claro, sí, y además me parece que es un sistema que está demasiado permeado por como una especie de conciencia de la corrupción, ¿no? O sea, porque digamos, esta macrocorrupción, que es la que vendrían de alguna manera como a denunciar o poner en evidencia los cuadernos, está cimentada sobre una especie de microcorrupción, que es la corrupción de la vida cotidiana, ¿no? Donde cosas que en otros países horrorizarían, a nosotros nos parece de lo más natural. Entonces tenemos naturalizado. Un candidato francés que, si mal no recuerdo, se llamaba Fillon, tuvo que renunciar porque se descubrió que había nombrado a 2 de sus hijos en el Senado. Claro. En las últimas elecciones. Acá estaría haciendo campaña sin problema. Acá hablamos de millones, de cosas enterradas. Yo perdonen, ¿no? Sí, pero yo tiendo a tener una mirada más contemplativa de nuestra sociedad, de nuestro país, y de no idealizar tanto los grandes países de Europa, Estados Unidos. Digo, ¿cuántos casos de corrupción hay en Estados Unidos? No, pero hay acá pero sistémico. Claro, ese es el problema. De que tengamos confianza en algo, de que tengamos un poquitito más tranquilidad. Yo creo que tiene que ver con cuestiones estructurales, obviamente, pero que no son privativas de la Argentina, que tienen que ver con países subdesarrollados. Digo, hablemos de México con el narcotráfico penetrando en todas las áreas. Sebastián, a mí lo que tenemos que diferenciar es los hechos de corrupción que hay en todas partes del mundo y la corrupción como sistema del que forman parte la corporación política, la sindical, la judicial y la empresaria,
que han condenado a la Argentina al subdesarrollo. Sí, ahí este es el tema. Yo lo primero que pienso es en la patria contratista y lo primero que pienso es en el grupo Macri y no es presidente. Nombres, hay un sistema. Entonces, ahí me parece que hay que profundizar un poco más. Hay un tema importante que es el que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, donde por primera vez hay un juez del Tribunal de Casación Penal, que es la máxima instancia para investigar delitos penales, entre ellos el de enriquecimiento ilícito suspendido, y otro seguido muy de cerca en la investigación. Y muy comprometido también el fiscal general de Casación Penal. Es decir, porque aparecen, en apariencias, en un caso ya hay algo más, vinculados a esta banda que robaba casas vacías en La Plata, asociado a comisarios y también al poder político. Quiero decir, por primera vez... ¿Caso Melazo, decís vos? Melazo es un ex juez, el que está suspendido es Martín Manuel Ordoqui, el que está muy comprometido es el fiscal general Carlos Altuve, también Álvaro Garganta, que es el fiscal que investiga la causa Scioli. Un dato poco conocido, Garganta vive en el country Gran Bell de Citibel y tenía de vecino al tucumano Herrera, este ex jefe de la barra brava de estudiantes que estaba vinculado a Melazo en el robo. Y todos, a la vez, muy vinculados a un sector importante del peronismo bonaerense. Entonces digo, uno en la medida, y esto es lo que uno puede apreciar hoy, y sería bueno que siga adelante, que en la provincia de Buenos Aires la gente que tiene que combatir el delito lo haga y no lo incremente, o no se enriquezca a través del delito. Entonces estamos en un punto donde yo no creo que el gobierno de Cambiemos sea fabuloso en todo, pero por una cuestión de sentido común, es empezar a cambiar esa matriz. Sí, hoy por ejemplo leía un tuit de Alconada Mon donde lo menciona burlando. Burlando está comprometido en la misma causa. Comprometido en la misma causa. Bueno, Alconada Mon lo mencionó a Gustavo Rivas. También, y el vicejefe de la policía brasileña lo mencionó y dijo que Rivas recibió plata y la causa la cerraron antes de que declarara $850.000 el jefe de inteligencia de la Argentina, que hoy sigue siendo jefe de inteligencia. Por eso hay un sistema. Bueno, es lo que yo te decía. Exactamente, ¿no? digo, lo que yo veo, digamos, es que hay, así como hay un sistema, hay una doble vara para medir. Y cuando están en el poder la justicia es mucho más condescendiente y cuando se van del poder la justicia... Me parece que si no cambia estructuralmente y una Sí. cuestión de educación, ¿no? Yo me acuerdo mucho de lo que decía Colombo, que es uno de los jueces que participó en el Manipulite, ¿no? Que fue bueno, un operativo bastante asimilable al tema de los cuadernos, donde aparecieron los empresarios, aparecieron los políticos, hubo 3.000 condenados, 300 de ellos parlamentarios, una cantidad de años de investigación. Y 25 años después de Manipulite, que se cumplió el año pasado, él decía que los niveles de corrupción eran análogos al momento en que se destapó Manipulite y que tanto él como Antonio Di Pietro se sentían como bastante frustrados en un punto, porque se daban cuenta de que depositar la responsabilidad de acabar con la corrupción en un juicio penal era totalmente inconducente cuando había niveles de corrupción que estaban en una sociedad infiltrada capilarmente por la corrupción, y que si la gente no entendía que comportarse correctamente era más redituable y contribuía más al bien común que hacerlo de manera corrupta, no había manera de cambiar eso. Y yo siento que es muy asimilable a nuestra sociedad, el caso de la sociedad italiana. Pero ¿no? estamos hablando entonces de un país europeo, del primer mundo, Italia, pero por eso, y estamos hablando de corrupción sistémica. Sí, Para mí hay una cosa mucho más estructural que tiene que ver con el propio funcionamiento del capitalismo, pero bueno, digo, podríamos estar horas hablando acá, pero parece que tiene que ver un poco con eso también. Igual me parece que los cuadernos van a dejar algo bueno, digo, más allá de que ojalá se llegue a sentencia, que no quede solamente en una cuestión mediática, que va a hacer que el día de mañana, espero, tanto de un lado demostrador, que es el que esté a cargo del Estado en el momento que sea, y quienes están del otro lado demostrador, que son los empresarios, digan, no, che, pará, mirá lo que pasó. Para que digan, mirá lo que pasó, tiene que llegar a sentencia. Por el temor, no por la convicción, decimos. Claro, y sí, pero bueno, el ser humano... Estaría bueno que de estos salgan líderes, porque el problema también está que aquí hay como que no hay liderazgo, y al no haber liderazgo no hay quien ejerza esa posibilidad de transformación. Sí, para mí el peligro es que esto termine dando una vuelta antipolítica otra vez. Es un riesgo, ¿no? Esto termine en un que se vayan todos. Bueno, en Italia el Manipulite favoreció la llegada de Berlusconi. Bueno, no fue una gran solución. No, por eso, digamos, por eso me parece que es un ejemplo, digo yo, como para mirar con bastante cuidado en toda la línea, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos?
Yo creo que hay que igual le decimos investigar... a la justicia que no intervenga. No, yo creo que investigar terceras más consecuencias. No, yo creo que tiene que... Porque dicen, mirá lo que pasó en Brasil, Bolsonaro. No, pero como para no cometer los errores. También, ¿no? Mirá Trump, digo, todos los líderes que están apareciendo. A ver, tenemos bastantes problemas ahora, solucionemos ahora y después los que vienen los solucionaremos cuando vengan, ¿no? Pero digo, porque no dejemos de hacer cosas pensando en las ulterioridades. Empezar a trabajar en el tema de la educación, ¿no? Desde lo mínimo hasta lo más grande. Es un tratar de lograr de generaciones. Son generaciones, pero si no empezamos nunca... Yo siento que a veces el paradigma ese que nos quedó de la dictadura, ¿no? Es decir, hay que romper y destruir lo que estaba para cambiar y no, yo creo que hay que ir rescatando las cosas que mínimamente nos unen como sociedad. Y la democracia, por ejemplo, es algo que tenemos que defenderlo, como se defendió en 2001 con muchísima fuerza. Hay un planteo que cuando lo escuchás es lógico decir, pero estos que, escúchame, con este pasado, con este currículum, con este prontuario, en muchos casos, ¿pueden hacer algo? Bueno, lo vamos a hacer con la gente que hay, de un lado y del otro, ¿no? Se tendrán que enmendar o no se enmendarán. Yo siempre pongo el ejemplo de España, ¿no? España abordó la democracia con dos que venían de la dictadura. Uno era nada más y nada menos que el rey Juan Carlos, educado por Francisco Franco, y el otro era Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez, claro, sí. Y bueno, ellos condujeron esa transición y no les fue mal. Nosotros... todo tipo de cambio, mejora la vamos a tener que hacer con figuritas que ya vimos y que nos pueden por ahí causar... no nos gustan. Y claro, y bueno, por ahí en una de esas se enmiendan o no, y si no se enmiendan tendrán que ser otros. Daniel, no van a venir los noruegos cambios hay que hacer hacerlo, con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Y además yo creo que hay que desear y que la justicia llegue al final y dicte sentencia, ¿no? Esto es fundamental. No el temor de que nos vamos a quedar sin sistema político. En realidad el sistema político, perdóname, Seba, va a regenerarse frente a esto, ya lo está haciendo. Es decir, no va a esperar a que la justicia se expida. Lo que estamos asistiendo, si es esta discusión sobre Cristina no, Cristina sí, más allá de lo que conserve, el peronismo también piensa soluciones. Lo hace como puede. Lo hace por ahí con Pichetto, que fue el principal aliado de Cristina en el Senado de la Nación durante 12 años. Pero lo piensa. Todo el mundo busca regenerarse. Sí, yo lo que quería agregar es que para mí lo que hay que advertir es que yo no creo y estoy totalmente en contra de pensar que los problemas que tenemos hoy económicos y la crisis responde directamente a la cuestión de la corrupción. Si bien obviamente la corrupción es un problema estructural y que tiene que haber justicia y que tiene que condenarse a los culpables, los problemas económicos como la suba del dólar, digamos, la caída del consumo, la inflación, tienen que ver con malas decisiones de política económica. La decadencia argentina sí tiene que ver con la corrupción, me parece. Es el tema. Bueno, pero habría que ver cuándo comenzó la decadencia, de quiénes estamos hablando, qué decisiones políticas estamos. Digo, podríamos hacer un ciclo pero hay varias entero. cosas, Eva, que están pasando que no empezaron sin disculpar ningún error del gobierno los últimos 3 años. Ni la pobreza ni el desempleo son producto o condición exclusiva de algo hecho por Cambiemos. Eso empezó en el 2009, después de la crisis con el campo. Y eso es así, me parece que es casi indiscutible. El gobierno no encontró una salida. Entiendo que la corrupción no es todo el problema, pero la verdad que malas decisiones desde el Estado hubo antes y esto también es un arrastre importante que estamos viviendo. Una preguntita, me queda 1 minuto y medio para que me digan sí o no. ¿Tiene alguna proyección de futuro el triunfo del gobierno en Marcos Juárez? A ver, tiene una cosa simbólica que así empezó la Cambiemos, ¿no? Ese rosario después del triunfo que lo llevó a la presidencia tuvo que ver con Marcos Juárez. También interesante fue el guarismo que tuvo ese intendente que ganó con 36% creo y ahora con 52%, ¿no? Igual nada, es una ficha ganada y puede perder todas las demás o puede... Pero bueno, para el gobierno era mucho mejor ganar que no ganar, obviamente. Están cortando acá... una confrontación entre lo viejo y lo nuevo que está en el seno de la sociedad y donde Cambiemos le saca una luz de ventaja a la oposición. Sebastián Cortito. No, bueno, yo no coincido, pero bueno, no importa. No, yo creo que es más simbólico que otra cosa. Es más simbólico que es una foto y nada más. Pero para el peronismo puede ser interesante porque el candidato de Schiaretti sacó creo que el 38% y el kirchnerismo 3%. Y bueno, el kirchnerismo nunca le fue bien en Córdoba en general. No, en general. Cerramos aquí. Yo decía que era simplemente una foto, es una encuesta que da un dato y nada más, no suma, me parece. Bueno, muchísimas gracias. En el próximo bloque, el tema Brasil, en menos de un mes va a haber elecciones en Brasil, con una particularidad. El candidato o el dirigente que más mide, que mejor ubicado está en la cárcel, que es Lula, y no puede ser candidato. El que le sigue, Bolsonaro, está en un hospital.
Vamos a analizar este tema.